Hola, ¿qué tal? Saludo especial a todos los televidentes del canal Telecafé y estos especiales Telecafé, este espacio que se consolida como uno de los más importantes de opinión en la región y también en nuestro canal, el canal Expresión de lo Nuestro, porque hemos traído líderes sociales, políticos, de trascendencia nacional y también local. Y hablando del tema local, pues hoy nos acompaña un joven pereirano que se ha destacado también durante su gestión en la Corporación Consejo de Pereira. Llega muy joven a esta corporación y es una de las caras nuevas, valga la redundancia, del Partido Conservador. Estamos hablando del concejal de Pereira, Steven Cárdenas Espinosa, a quien saludamos, concejal. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a Especiales Telecafé. A ustedes, muchísimas gracias además por la invitación, porque lo veía mucho en mi casa, tranquilo, lo veía en el trabajo, y bueno, estaba esperando la invitación, además porque es un buen espacio para hablar con todos los pereiranos, con los risaraldenses, con toda la región, y por supuesto orgullosos además de estar en nuestro canal. Bueno, pues concejal, vamos a hablar no solo de gestión, sino que también vamos a hablar del panorama político a nivel nacional y a nivel local. Y empecemos hablando por la situación que pasa actualmente en el Partido Conservador, en el ámbito local, un tema que ya ha tenido resonancia, pero aquí el análisis o la pregunta es, ¿está afectando esta situación que se viene presentando, digamos, en el electorado para posibles aspiraciones o candidaturas? ¿Cómo lo ve usted? Todos los días la política está más desprestigiada, la política cada vez tiene más problemas, más consecuencias debido a tanta corrupción, y no de ahorita, no de este año, ni del año pasado, ni cuando llegamos, sino históricamente todos los problemas que ha tenido de tantos años, de tantas generaciones, y hoy las redes sociales, los programas, periodismo, tantas cosas, pues la gente empieza a abrir los ojos y empieza a darse cuenta de todo lo que está pasando. No es un tema solamente del Partido Conservador, es un tema de los liberales, del Centro Democrático, del Polo Democrático, de absolutamente todo, es un tema de fondo, de raíz, es un tema de principios, es un tema de ciudadanía, es un tema de ver la política no como una opción de liderazgo, no como una opción de transformación, no como una opción de ayudarle a la gente que tanto lo necesita. Yo necesito, es una visión absolutamente individualista de algunos que han querido hacer de la política un negocio particular. Y por supuesto al Partido Conservador le ha tocado eso. Algunas personas que eran integrantes del partido, que en su momento antes de ser funcionarios estuvieron por las toldas, fueron concejales, fueron dirigentes y que definitivamente tuvieron errores. Y la justicia tendrá que decirlo si definitivamente sí o no, pero al parecer... ¿Pero le afecta al partido, digamos? Al Partido Conservador, claro, como a todos los partidos políticos le está afectando. Nosotros hoy tenemos que recomponer listas, tenemos que ser muy cuidadosos con la conformación de las listas consejo, asamblea, con las listas y con los candidatos a alcaldía y gobernación. Tenemos que mostrarle a la gente que el partido es un partido que históricamente le ha servido a la ciudad, le ha servido al país, que hoy tenemos una vicepresidenta de la República, recordarle las cosas buenas, lo propositivo que hemos hecho, las funciones que nosotros hemos ideado, recordarle a la gente que es el SENA, que es ISBEN, que todo eso son iniciativas del Partido Conservador. Concejal, usted hablaba del partido a nivel nacional con la representación de la doctora Marta Lucía Ramírez, que hoy es vicepresidenta, pero esas figuras nuevas del partido a nivel nacional o ese liderazgo, aparte de la doctora Marta Lucía, ¿en quién va a recaer? ¿En quién puede recaer? Porque a la vista, digamos, por lo menos en el ojo, en el panorama de algunos, parece no estar. Yo creo que empieza a haber algunos relevos generacionales. Hay personas interesantes en el panorama nacional. Hay un David Barguil, una persona absolutamente coherente, interesante, que nosotros tuvimos en su momento la oportunidad cuando fue presidente del Directorio Nacional de traerlo a Pereira, de traerlo a Risaralda. Hay otras personas que llegan a la Cámara de Representantes nuevas, hay diputados en Caldas como Omar también que está llegando, que está empujando, nosotros en Pereira y en Risaralda haciendo la labor. Acá hay que empezar a hacer relevos, pero hay que demostrar política con principios, con coherencia, con ética, con transparencia, lo que nos enseñaron de buenos ciudadanos, lo que la gente intenta decir que venga, necesitamos políticos cívicos, pero los que se montan bus, el que se sienta en el andén y el que también puede hacer un debate con argumentos, que se forma para eso, y acá hay que empezar a hacer algunos relevos. Estamos en Especiales Telecafé, recuerden que ustedes pueden participar con nosotros, @canal Telecafé, @John Franco con sus opiniones, sus impresiones, también si quieren participar haciéndole algunas preguntas al concejal Steven Cárdenas. Y continuamos con este tema porque es una persona muy joven que llega a la Corporación Consejo de Pereira. Recordemos eso, ¿cómo llega usted al Consejo Municipal? Recuerdo esa campaña con unos líderes, algunos incluso estudiantes, tinteaderos, en casas, en barrios, corregimientos.
Y muchos cuestionaban incluso que se pudiera llegar, pese al respaldo que tenía un poco de su padre por ser un líder comunal. Mi padre le encantó siempre la política. Mi padre y mi madre son personas que dedicaron toda su vida a la docencia en colegios educativos de Pereira, en el INEM, en la Normal, en el Jardín, bueno, en todo eso. Pero les gustaba la política, les gustaba la labor social. Obviamente ahí había algo de herencia que nos impregnaron y eso nos resucitó en la medida en que nosotros íbamos avanzando en edad. Nosotros cogimos líderes juveniles, nosotros éramos representantes del Consejo Directivo de la Universidad. ¿A qué edad inicia Libre. la campaña? Nosotros empezamos un proyecto 5 años antes, estamos hablando del 2010, nosotros pensábamos en 2015 aspirar. Fue una campaña absolutamente dura, no habían estadísticas ni cifras que vieran favorable para nosotros, no había posibilidad de nosotros competir contra 4 venciales en ejercicios. Y finalmente terminamos siendo cabeza de lista, terminamos teniendo la votación más alta del partido y los más jóvenes en llegar. Pero esto fue así, con tintico, con agüita, con servilletica, con sudor, con tesón, pero proponiéndole a la gente, escuchándole, hablándole con la verdad, diciéndole que nosotros no teníamos poderío económico, no teníamos estructura política, pero teníamos ánimo, intención y que nos estábamos preparando para esto. Esa labor que usted desempeñó como líder estudiantil, en la Universidad Libre de Pereira, digamos que le sirvió para tener desenvolvimiento, para la campaña. Mucho, yo siempre he confiado mucho en la academia y me ha gustado los cuadros de liderazgo, es decir, en el colegio cuando uno empieza la personería y vainas, eso aunque la gente lo ve de lejos, eso también tiene que ver con política. En la universidad seguimos, fuimos representantes del consejo directivo, hicimos mientras que hacíamos la carrera estudiamos en el SENA, entonces la tecnología en gobierno local en el SENA nos descubrimos otras virtudes. Y eso nos fue ayudando y la gente empezó a ver, y de ahí fue que cogimos nuestro equipo central. Hoy nuestro equipo, por supuesto, tiene gente con experiencia, maravillosos, que nos han impregnado de tantas cosas maravillosas que solo con la edad los tiene, pero tiene un ímpetu y tiene una juventud arrasadora con una actitud buena, positiva, de proponer, de no quedarse en el problema y no analizar e ir un poquito más adelante. Y eso lo cogimos desde la universidad. Bueno, concejal, es usted electo concejal del municipio de Pereira. ¿Qué proyectos lideró ya en la corporación? Nosotros hoy permítame, yo lo voy diciendo, nosotros hoy tenemos, una de las chapas es que somos los concejales más propositivos en Pereira durante los últimos 32 meses y es que propusimos 8 de proyectos de acuerdo. Nosotros vinimos a trabajar y eso es lo único que hemos hecho, no hemos parado, haga de cuenta campaña, seguimos visitando, pero había que hacer un trabajo intelectual. Entonces nosotros empezamos a proponer políticas públicas, nada de campaña, nada de programitas, no, política pública que le quedara a Pereira por 12 años. Tocamos temas trascendentales, que temas de drogadicción, temas de VIH, temas de salud pública como la tuberculosis, política pública habitante de calle, política pública de equidad de género, de prevención en daño antijurídico, nos fuimos con un tema de cultura y de pertenencia pereirana, bueno, muchísimos proyectos. En general, en conclusión, son 8 proyectos de acuerdo, un paquete de 8 proyectos de acuerdo que ya son realidad en Pereira y que nos vamos con el 9º, que lo vamos a presentar dentro de un mes en las sesiones ordinarias, que tiene que ver con movilidad sostenible, temas de incentivos a vehículos eléctricos, temas de incentivos a construcciones sostenibles y bueno, un tema muy ambiental y mucho más amplio, ambicioso además. Llega usted a la corporación y lo reciben con chicharroncito, de una vez con demanda, con un proceso, porque al parecer usted estaría inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular, en este caso el Consejo de Pereira, por la función que realizaba su padre como líder comunal, si mal no estoy. Sí. ¿En qué va ese proceso? Es verdad, nosotros no nos habíamos posesionado, ya teníamos la primera demanda encima. La primera demanda fue una nulidad electoral. Bueno, claro que ha sido la única, han intentado por muchos medios opacar la versión que nosotros y todo el trabajo que nosotros hemos intentado hacer con todo lo que humildemente hemos podido, pero definitivamente ha seguido brillando más. Ese proceso salió muy bien y yo quedé muy contento, un proceso muy traumático para mi familia, ver al hijo más joven, obviamente alcanzar un logro, tener un sueño, alcanzarlo y verse permeado por, pues, supuestamente porque el papá lo podía inhabilitar por hacer un trabajo social. Terminó la demanda, terminó el calvario, terminó todo eso, salimos avantes y gracias a Dios las cosas se dieron bien y 3 años después seguimos trabajando. ¿Se encomendaba mucho usted a Dios por esos días, además porque es salesiano, en ese proceso que digamos le pudo haber frustrado su vida política? Sí, claro, mucho, absolutamente todo, era un proceso que quería tortuar y quería limitar toda nuestra carrera política, una carrera que llevábamos 6 años soñando, que podíamos alcanzarla, que hoy seguimos proyectándola años, muchos después. Pero va bien, sí. Nos encomendamos a Dios infinitamente, Él sí ha sido el único jefe en todo este proyecto político que yo he tenido y claro, desde los salesianos, desde misioneros, desde Chocó, desde tantas cosas, ese es el jefe que nos manda.
Llega usted en el año 2017 a la presidencia de la Corporación Concejo de Pereira, destacado además como una de las gestiones más importantes a nivel nacional. ¿Qué recuerda particularmente? ¿Cuáles fueron los desafíos de ese consejo que fue el año anterior? Fue muy complicado. Terminar con la chapa del segundo mejor consejo del país en encuesta de percepción ciudadana de Pereira, como vamos, fue maravilloso, pero recordar todo lo que se hizo fue bien complejo. Es decir, fue el segundo año donde la administración quería sacar los proyectos avantes emblemáticos. Estamos hablando de megacable para Pereira, acueducto de alcantarillado de Caimalito, proyectos que tenían que ver con el Egoyá, endeudamiento para el tema del aeropuerto internacional Matecaña. Todos esos proyectos los tramitaron en la presidencia nuestra. Entonces era complicado, habían proyectos, por megacable ejemplo, también. Megacable también, valorización también, todos esos proyectos se tramitaron en la presidencia nuestra. Liderar todo eso, ser el más joven en llegar a la presidencia, el único conservador del Consejo, en llegar a la presidencia del Consejo y liderar los proyectos más emblemáticos de una administración fue un reto enorme. Yo estoy contento, orgulloso. Finalmente hoy los pereiranos ven las obras, no ven el proceso de pronto, no tienen por qué entenderlo muchas veces, pero ese proceso fue bien bonito, bien interesante y yo me siento orgulloso de todo eso. Bueno, esto es Especiales Telecafé, gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden opinar a través de @JohnFranco y @Canal Telecafé, también las redes sociales del concejal Steven Cárdenas, ustedes lo encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, muy activo, mostrando todo lo que viene haciendo. Nosotros vamos a una pequeña pausa para comerciales, pero no se muevan porque al regreso nos va a hablar de la gestión del alcalde que ha tenido reparos, que le reconoce, y también sobre el futuro político del concejal Steven Cárdenas. Por ahí nos dicen que quiere aspirar a otra corporación. Pausa, ya volvemos. Continuamos en Especiales Telecafé. Recuerden que ustedes pueden seguir participando con nosotros, @Canal Telecafé, y agradecemos muy especialmente a Santísimo, que hoy nos ha atendido de la mejor manera, con buen café, buena agua y buena escenografía para que lo visiten aquí por el sector de la Circunvalar en Pereira. Y continuamos con el concejal Steven Cárdenas. Antes de irnos a comerciales, concejal, preguntas que se quedaron en el tintero. Usted acompañó digamos, la campaña del actual alcalde, el doctor Juan Pablo Gallo. Sí. A hoy, ¿qué le reconoce a esta administración? Ha sido una administración mucho más cercana a las personas. Yo creo que la gente ha sentido un poco más la alcaldía, los concejales, todo el sector político un poco más cerca. Las redes sociales se han manejado mucho mejor, las comunicaciones se han manejado mucho mejor. Creo que la gente siente un cambio verdaderamente en ese tipo de cosas. Se ha intentado embellecer la ciudad y eso hay que reconocérselo. Se ha intentado basar en algunos proyectos que, mal o bien, finalmente en campaña se pretendía decir en su momento la alcaldía que estaban siendo mal manejados, pero que a la larga estaban bien. Por ejemplo, el aeropuerto internacional Matecaña, había que seguirlo, era un proyecto institucional que teníamos que continuar y eso se continuó. Temas como Ucumarí, tenía que seguir, hay que avanzar y había que ponerle el pecho. Así que bien administrado ha sido, por ejemplo, Ucumarí, uno de los grandes ejemplos, la directora, la gerente que hoy está maravillosa, además apasionada por el tema y lo ha llevado a otro nivel el Ucumarí. Muchos proyectos emblemáticos que uno le vale y tiene que reconocer que ha sido un muy buen intento y otros definitivamente que de pronto podemos tener reparos. Digamos que dentro de esa lógica, haber continuado procesos que ya venían y haberlos aprovechado ha servido para sacarlos avante en beneficio de la ciudad y para la gestión también del alcalde, el tema aeropuerto, el tema Ucumarí. Sí. Yo creo que más allá de sacar obras grandes para la ciudad, nuevas, como el megacable, que es el único proyecto nuevo de esta administración, sí, se dedicó a terminar lo que antes no se había terminado. Las obras por valorización, terminarlas sin un peso más para los pereiranos, sin cobrarle la plata, terminar San Mateo, terminar Avenida Independencia, terminar el proceso de aeropuerto internacional, terminar Ucumarí, terminar un tema de medios alternativos de transporte que nos venía planteando la metropolitana, terminar otro tipo de cosas y eso ha favorecido. Tapar los huecos, hacer un tema de vial interesante, de marcar, embellecer a la ciudad, vuelvo y digo, creo que eso le ha gustado a la gente, le ha calado a la gente.
Concejal, pero bueno, también hay quienes cuestionan, los mismos concejales cuestionan el tema de las vías terciarias, la situación habitante de calle, que además hay un proyecto en el que usted es ponente, la política pública del habitante de calle. ¿Qué le ha faltado a esta administración? Nosotros, nuestro origen es muy social, por eso nos ha interesado mucho el tema social. Nosotros propusimos y fuimos autores del proyecto de acuerdo que tiene que ver con política pública, habitante de calle y otros más, y nos ha preocupado mucho. Creció en números, se multiplicó impresionantemente y falta muchísima más atención. Atención, por ejemplo, en enfermedades como VIH y como tuberculosis, y no se le ha prestado la suficiente atención. En el tema agropecuario, las vías terciarias que permiten comercializar y permiten la asociatividad entre los campesinos, y en el tema agro, pues no se ha generado todavía la importancia que nosotros necesitamos. Muchos más temas. En tema de educación sí que nos ha faltado muchísimo. Nosotros no podemos trabajar con un tema de bilingüismo, con una apuesta de bilingüismo, con un único colegio como el Alfonso Jaramillo, jalando con Alfonso Jaramillo, jalando, siendo el único colegio, la institución que le apuesta al bilingüismo. Acá necesitamos hacer una apuesta mucho más grande. Había un tema de becas para Pepas, pero que se estaba perdiendo absolutamente toda la plata. Vale lo del tema de Caimalito, el acueducto alcantarillado para Caimalito, pero nos falta Puerto Caldas. Nosotros tenemos una zona rural que parece absolutamente alejada de la zona urbana, y muchos proyectos más, la economía de la ciudad, los medios de transporte, las bicicletas. Yo estoy de acuerdo con las bicicletas, pero planeado, no en los primeros 100 días por séptima y octava, por pleno centro de la ciudad, impuesto por la 21, logrando una inversión de 4.000 millones de pesos cerca en todo el centro de la ciudad para que no se movilicen las bicicletas, 500 millones anuales, un sistema de bicicletas público en la ciudad para que el primer mes una persona de 500.000 habitantes utilizara las bicicletas públicas. Sí. Esas son las inversiones que nosotros decimos, venga, hay que priorizar primero lo que verdaderamente nos interesa, la salud, la educación, la competitividad. En eso yo creo que ha faltado un poquito más apuesta, a pesar de que hay que reconocer a todo señor, todo honor, hay que reconocer que hemos avanzado. Bueno, pero este tema de las bicicletas públicas me llama la atención, esa estadística que usted da, dice una persona en el primer mes. Entonces, ¿cómo motivar para que el proyecto, digamos, no esté condenado al fracaso? Por ejemplo, los medios alternativos de transporte requieren, como las bicicletas, requieren ciclorrutas, pero requieren articuladas. Uno no puede hacer en Consota, en Villa del Prado, en la conexión Poblado-Samaria, en el aeropuerto, en el río y en la circunvalar. Ninguna de esas son zonas circunvecinas, es decir, acá nosotros no tenemos un corredor vial que permita que los ciclistas anden perfectamente, como hoy en el día sin carro y sin moto, que la gente aprovechó la séptima, la octava y las vías que estaban solas para poder salir a montar sus bicicletas. El de la séptima y la octava no es un carril doble de bicicletas, así que es solamente un sentido. La topografía de la ciudad no permite que la gente llegue no sudada, por ejemplo, al trabajo. Y luego tenemos una ciudad muy pequeña, condensada en la zona céntrica, que sería mucho más fácil priorizar el peatón y los medios de transporte público. Nosotros, el 35% de la persona se moviliza a pie. Sí. Eso nos indica también que nosotros necesitamos más estructura peatonal, necesitamos generar la quinta, la cuarta y la sexta, que son absolutamente diferentes. Entonces, la carrera cuarta es desolada, la quinta es de transporte público, la sexta es de transporte público y la séptima está absolutamente llena de peatón. Pero todas son mundos apartes. Acá hay que articular un modelo más de movilidad. La seguridad hay que priorizarla, y bueno, otros temas que definitivamente hay que priorizar. Concejala, la política pública de habitante de calle, un proyecto presentado por usted lo reconocía, lo decía ahorita, las cifras se multiplicaron. ¿Qué le faltó entonces a esa política pública? Acá pasaron muchas cosas. En Bogotá se dio la desmontada de todas las calles complicadas que tenían que ver con habitantes de calle. Acá en Pereira se generó mucha corrupción, es normal y es más que obvio que se generaron corrupción con el tema de habitante de calle, los recursos fueron desviados absolutamente para otras personas, no se agilizó el tema en los puentes de la 13, en la 14, ellos son pereiranos y nosotros tenemos que atenderlos. La Corte Constitucional ha dicho, pese a que a algunos nos guste o no nos guste, que es una opción de vida y nos va a tocar afligir a eso y nos va a tocar mirar a ver cómo los atendemos en temas de salud, cómo no se propagan las enfermedades que es más fácil propagar por sus condiciones de vida. Acá nosotros tenemos que reaccionar, así como fuimos ponentes, por ejemplo, en su momento en tema de política pública animal, que hemos avanzado un poquito más en la ciudad, pues así que hay que ponerle cuidado también a los adultos mayores. La ley de adultos mayores tampoco se está cumpliendo en Pereira, la que dice, por ejemplo, de tarifas preferenciales, que un abuelo pueda pagar menos en un megabús, que un abuelo pueda pagar menos en un Cumarí, todo eso es una política más social, y eso sí lo pedimos a gritos en Pereira. Bueno, hay un proyecto de los cuales usted presentó hoy que me llama particularmente la atención porque es ley de la República, pero
es una ley con letra muerta, me atrevería yo a decirlo, y estamos hablando de la donación de órganos. Sí, también. ¿En qué consistió esa iniciativa que usted impulsó desde la corporación? Imagínense que cuando nosotros llegamos, el tema de donación de órganos siempre nos ha interesado. Es un tema el menos egoísta que yo he visto nombrar en el país, en el mundo. Es una política donde la solidaridad brinda mucho más, donde usted se muere y finalmente le puede permitir a otras personas mejorar su calidad de vida. Y eso es la donación de órganos y tejidos. Así que Risaralda ya lo tenía en una ordenanza y otras ciudades en el país, creo que Bucaramanga. Sí. Nosotros nos consolidamos como el tercer ente territorial a nivel nacional en apostarle a la donación de órganos. El Valle del Lili nos empezó a ayudar en Cali y ya el San Jorge y ya el hospital Confamiliar lo está generando. Hay unos coordinadores, Pereira empezó a tramitar, es un proceso muy lento pero que permite salvar vidas. Mire, una persona puede salvar y puede empezar a mejorar la condición de vida a cerca de 50 ciudadanos y eso es importantísimo. Así que, pues, además valga el comercial para decirle a la gente que el tema de donación de órganos es importante. En ese momento pues ya es ley de la República, ya ha avanzado un poquito más, pero cuando lo presentamos en 2016 fue impresionantemente interesante. Concejal, pero quiero continuar con este tema porque sí, es un proyecto de ley que radicó, presentó en su momento, impulsó el senador Cepeda, Efraín Cepeda, también senador por el Partido Conservador, Sí, y el presidente Juan Manuel Santos lo hizo ley de la República, pero a hoy, pese a que es ley y todas las personas somos potencialmente o somos donantes, digamos que hay un limbo jurídico y no se está cumpliendo porque los familiares se están oponiendo a que eso se haga efectivo. ¿Qué hacer desde el Consejo de Pereira para que esto se cumpla? Ese es un tema también de cultura y de educación. La gente todavía tiene el cliché, tiene todavía la cultura de que de los órganos se venden, de que los órganos, bueno, mil cosas, tiene tabús, tiene mitos, tiene un poco de cosas donde todavía seguimos anquilosados a lo de antes, a lo de cuando comerciaban con órganos, cuando se vendían, cuando lo mataban y le sacaban los órganos y los comercializaban. Aquí hay que avanzar un poco más, enseñarle a la gente, no imponerle las cosas, pero sí decirle que con un hígado, con riñón, con los ojos, con los tejidos, con todos esos órganos nosotros podemos salvar a más gente. Eso es un tema más de cultura, más de educación, es un tema de salir a la calle, de decirle a la gente, de salir a los colegios, a las instituciones educativas, es un tema de iglesia, es un tema de todos, de mejorar condiciones de vida. A pesar de que es ley, a pesar de que muchas cosas son ley, la verdad es que pocos empiezan a cumplir. ¿Pero qué se podría hacer, concejal? ¿De pronto una misiva al Congreso? Por supuesto, acá necesitamos que el órgano nacional, por ejemplo, Ministerio de Salud, Superintendencia, todo, empiecen a apretar sobre todo a los hospitales, sobre todo a los pacientes, sobre todo una campaña muy fuerte en educación. Vuelvo, yo digo, yo le creo mucho a la cultura, yo le creo mucho a la educación y yo creo que eso es más una transformación de cultura y de educación, una revolución educativa que nos permita darnos cuenta de que la sociedad avanza, la política avanza, pero la sociedad sobre todo avanza a ritmo arrollador y nosotros tenemos que avanzar con ella. Bueno, estamos en especiales Telecafé, me voy a tomar 2 minutos más, preguntas rápidas para respuestas un poco rápidas con el concejal porque no quiero dejar de tocar esta parte humana, docente, hijo de madre y padre docente también le está siguiendo los pasos. ¿Cómo le ha parecido la docencia? Me encanta, es un tema apasionante, es un tema que le permite no estar actualizado, pero más allá es un honor a toda una familia de docentes y es muy rico, delicioso dar clase. El concejal Steven Cárdenas es abogado de la Universidad Libre de Pereira, además cuenta con una especialización en economía de la Universidad de los Andes y ha hecho estudios en el mismo sentido en Costa Rica. Y quiero aprovechar, teniendo en cuenta este perfil que acabo de hacer de él, por consultarle, el bichito de la política, ¿se va a antojar de alcaldía como sus otros compañeros o me dicen que va a aspirar a la asamblea? ¿Cómo lo está analizando? El panorama se está moviendo mucho, yo le agradezco al equipo, a los ciudadanos, a los medios de comunicación que nos han preguntado mucho eso y además que han visto que por lo menos generamos proyección y eso es bien importante, que uno en política genere proyección, que genere argumentación, que genere ese sentimiento, para nosotros ya es grato y ya nos genera mucha satisfacción. Yo creo que nos vamos a tomar unos días para tomar la decisión entre un tema departamental y entre un tema de consolidar algo muy fuerte en el Pereira. ¿Le suena entonces la asamblea? ¿Le suena? Me gustan todos los escenarios donde nosotros podamos defender la gente y podamos argumentar y revolucionar la política, enseñar que con principios se puede. ¿Y la alcaldía también le suena? Me encanta también un escenario donde podamos ejecutar y podamos administrar recursos y demostrar como lo hicimos en el Consejo. Mire, la presidencia del Consejo es la única, la de nosotros, la única que no ha tenido una investigación ni en Procuraduría, ni en Contraloría, ni absolutamente nada.
a demostrar eso en una alcaldía sería interesante. Para este consejo, dijo, lo pensé 5 años, lo trabajé 5 años. ¿Para cuánto tiempo está trabajando entonces la alcaldía? Ya llevamos 3 años trabajando por algo más grande y vamos a seguir trabajando porque hay que crecer. Concejal, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, mil gracias y un abrazo para todos. Y a ustedes, Telecafé, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Esto es Especiales Telecafé. Nos vemos en una próxima entrega. Y recuerden disfrutar siempre lo dulce de la vida.